Les invitamos a todos a tomar asiento para dar inicio a la conferencia. Aprovechamos en estos momentos para realizar una extensa invitación a todos los alumnos de Derecho como de distintas carreras del campus a participar el día de hoy en nuestra competencia El Abogado Más Fuerte, realizada a las 4:30 en estilo de juego de Jeopardy, la cual tendrá premios para los equipos ganadores. Esta dinámica tendrá lugar en las salas ejecutivas del Centro Estudiantil. Ahora bien, para continuar con el contenido de este simposio de Derecho, los invitamos a nuestra siguiente conferencia magistral titulada Derecho del Deporte, expuesta por nuestro ponente, el maestro Eduardo Alonso Mendívil. Recibámoslo con un fuerte aplauso. A continuación se dará una lectura de su trayectoria. Abogado mexicano con 15 años de experiencia en la materia jurídico-deportiva a nivel internacional, representando a federaciones, clubes y deportistas profesionales. Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho del Deporte por la Universidad Complutense de Madrid y en Derechos Humanos por la Universidad de Harvard. Tiene maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Illinois y en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido coordinador de maestría, catedrático y conferencista en la Maestría y Administración de Entidades Deportivas del Centro de Estudios del Real Madrid y de la Universidad Johan Cruyff de Holanda, conferencista y docente en la Maestría de Gestión Deportiva de la FIFA en Suiza. Miembro y panelista de la Oficina del Deporte del Instituto Pontificio para los Laicos del Vaticano. Miembro y presidente de la Comisión de Derecho del Deporte de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho del Deporte. Asociado foráneo de la firma española Garrigues y desde hace 11 años socio fundador de la firma Alonso Mendívil Abogados. Dentro de los asuntos relevantes de su experiencia se encuentra asesor del grupo de los 14 equipos más importantes de la UEFA, asesor de la FMF, Federación Mexicana de Fútbol, asesor de Francisco El Kikín Fonseca, Eduardo Solari contra Club Atlas de Guadalajara, José Peckerman contra Club Tigres UANL, Sebastián González El Chamagol contra Club Tigres UANL, Jimmy Jiménez del Club Toluca, asesor del Real Madrid y asesor del Fútbol Club Barcelona. Le cedemos la palabra al maestro Eduardo Alonso Mendívil. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, jóvenes. Es para mí un verdadero honor estar aquí en el Tecnológico y hablar de estos temas que en ocasiones, en vez de ser la buena nota o referencia, tienden a ser temas muy polémicos. Para comenzar, a mí me gustaría comentarles que mi intención de involucrarme en Derecho al Deporte fue precisamente para buscar una justicia deportiva. En el momento en que yo estaba estudiando Derecho, se podrán imaginar que el Derecho del Deporte hace unos 20 años no estaba desarrollado. Ciertamente en este momento sigue siendo una materia que algunos autores o algunos profesores de ustedes opinarán que ni siquiera es una normativa independiente del derecho, sino que depende de otras ramas, lo cual es una opinión que se pueden imaginar, yo no comparto y lo veremos ahora. Pero lo más interesante de todo esto es que por lo menos aquí en nuestro país el deporte, y en muy particular el fútbol, ha tenido tintes oscuros, tintes de corrupción, tintes de malos manejos, tintes de abuso. Y veremos que no es una situación, o que no fue una situación independientemente de México, sino que se dio a nivel internacional y que poco a poco ha ido migrando. Después de la breve explicación que daré a lo largo de 50 minutos, tendremos un taller. Cada uno de los elementos que vamos a ver ahora les van a servir a ustedes para poder resolver el caso práctico que veremos. Los casos que a continuación voy a relatar son hechos reales, son hechos donde a mí me tocó participar como representante de los jugadores, y en el caso de Peckerman, que fue director técnico junto con todo su cuerpo técnico. Los que sean Tigres no se sientan incómodos. Su directiva actualmente hace las cosas, siento yo, apropiadamente, pero fue un transcurso para ellos de tratar de entender el derecho del deporte.
Y todos esos casos, afortunadamente para ustedes, que yo se los puedo relatar en primera persona, me tocó resolverlos. Entonces, habrá algunas opiniones, como las que vimos ahora de Francisco Quiquín Fonseca, que quizás yo no comparto en su totalidad, pero son opiniones de él, que en un foro académico como este, les van a permitir a ustedes tener un criterio y poder formar su propia opinión. Entonces, si les parece bien, comenzamos. Para mí es sumamente importante que entiendan que el derecho del deporte tiene un ingrediente internacional fundamental. El deporte, creo que para todos es reconocido, un tema donde todos los países participan. Si nos vamos a los orígenes del por qué leyes dentro del deporte, es muy sencillo, como decir que cualquier juego tiene reglas. Y si no hay reglas, ¿qué sucede? Licenciado. En caso de que no haya reglas, ¿qué sucede? O en caso de que no haya leyes. Exactamente. Me gusta la palabra caos para definirlo. Se genera un caos. Pues cuando mucha gente dice, bueno, ¿cuál es la necesidad de tener leyes? ¿Cuál es la necesidad de tener reglas? Para poder determinar quién llega primero en una carrera de maratón. A menos que ustedes sean Roberto Madrazo, pues no habrá necesidad de reglas, ¿no? Pero bueno, si uno quiere conducirse de acuerdo a las reglas, forzosamente tendría que entender el deporte o un juego o cualquier otra situación con base en ese marco normativo. Los antecedentes, la pluralidad de leyes. ¿Qué pasa con el derecho internacional? Quiero que lo entiendan porque tanto el deporte olímpico como el fútbol, que son los elementos a los que yo me voy a referir porque son los más extensos y los que engloban deportes mucho más elaborados, digamos, en cuanto a marco normativo, tienen un ingrediente internacional importante, ¿no? Y Sócrates propuso la eginética, que era un problema que a ustedes, ya formados en la época de la globalización, deberá sonar de lo más natural. Pero y Sócrates decía, bueno, ¿qué ley vamos a aplicarle a una persona que nació en Atenas, que tiene sus bienes en Esparta, pero murió en Égine? Y además, él tiene su familia en Troya. ¿Qué ley le aplicamos? En ese momento decían, bueno, pues la ley de donde él nació. Dice, ¿por qué? Si los hijos quieren heredar, forzosamente los bienes están en otra ciudad, tendríamos que aplicar la ley de la otra ciudad. Entonces, ante esa situación, decía, ¿qué ley vamos a aplicar? Puede ser por razón de la nacionalidad, puede ser por razón de donde están los bienes o por razón del lugar donde se sucedió el evento de la muerte. ¿Avanzamos? Un segundo aspecto es la personalidad de leyes. En la antigüedad se te podía aplicar la ley dependiendo de tu calidad. Si eras romano o no romano. En la antigüedad, ser ciudadano romano te daba ciertos beneficios, como vivir en una ciudad donde prácticamente todo era gratis. Si tú eras peregrino o eras un visitante en la ciudad, tu tratamiento era diferente y de acuerdo a la ley, si te llevaban al foro, tenías un trato diferente y eso es por razón de tu personalidad. ¿Avanzamos? Y luego el tema del territorialismo de leyes. La ley que se te aplicará será la ley del territorio donde te encuentres. Esto viene, su origen, en las reglas del vasallaje. El señor feudal, que vivía en un castillo, tenía a una población que le ofrecía protección a cambio de que fueran sus vasallos. La ley que se le aplicaba a esas personas era la ley de ese lugar, de ese castillo. Dicen, oye, bueno, es que hay otro señor feudal que aplica otras leyes. Eso es indistinto. Aquí, si tú vives bajo este señor feudal, la ley que te aplicamos es esta. Eso quiere decir el territorialismo. Actualmente, ¿qué es? Si estás en México, se te aplica la ley mexicana. Si estás en España, se te aplicará la ley española. Adelante. Brevemente, derecho interno contra derecho internacional. El derecho interno tiene un cuerpo normativo, tiene una constitución,
un cuerpo legislativo, un cuerpo judicial y un sistema jurídico de aplicación coactiva, que quiere decir hay alguien que te puede sancionar, una policía, juez, etc. El derecho internacional, si avanzamos por otra parte, no tiene una constitución, los órganos internacionales establecen normas y su norma aplican en los territorios que la acepten. Es muy importante que entiendan esto para ver el caso Carmona más adelante, que fue un caso muy polémico que en 2005 involucró a 2 jugadores de la selección nacional en la Copa Confederaciones y que desveló un tema muy importante de malos manejos dentro de la federación. Todos estos elementos que les he dado ahora caen sobre ese supuesto, porque hubieron abogados que incluso opinaban que cualquier sanción impuesta por un organismo internacional no les aplicaba porque ellos estaban en México. Esto parece algo de la dictadura perfecta. Pero ya lo veremos más adelante. Sí, seguimos. Vamos a mencionar el esquema de la FIFA por ser una entidad internacional que posee más agremiados que la ONU, inclusive. Existen más países afiliados a la FIFA que a la propia ONU. FIFA establece la observación de la legislación local, pero es solo una recomendación. Tú, al ser miembro de la FIFA te dice, te tienes que regular por mis estatutos y reglamentos. Antes decía que tenías que renunciar al fuero local. Y en algunas ocasiones, lo veremos adelante, es una violación a tus derechos. Y eso fue modificándose poco a poco. ¿Con quién? Con abogados comprometidos con la justicia deportiva y que decían, eso a todas luces es ilegal. Ningún jugador ni ningún directivo se iba a atrever a denunciarlo por temor a no seguir jugando, no seguir participando del fútbol organizado. Y vamos a ver cómo poco a poco fue migrando eso. Adelante. En el derecho internacional, los tratados tienen un carácter supranacional. Por lo menos en México, un tratado que el país celebra con un organismo internacional tiene, dentro de la jerarquía de nuestras leyes, el mismo rango que la Constitución. FIFA no representa un tratado, sin embargo, implica una representación nacional y como tal es de carácter oficial. Nuestro artículo 15 establece que si una causa de exclusión es perder la representación nacional, se ha dado en casos que países retiran la representación o que la misma FIFA retira la representación de algún país por hechos de corrupción. Adelante. Eso nos da pie para hablar del multicitado caso Bosman. Bosman es importante, ¿por qué? Porque es el punto de partida para muchos autores del derecho del deporte. El caso Bosman se desarrolla en Europa en los años 80. Tenemos un jugador de Bélgica que intenta separarse de su club e ir a jugar a otro país con otro club. La situación, ¿cuál fue? En breve. El club le dice, no te vas a poder ir porque te tienes que ir a jugar al club que yo decido. Y él dice, a mí no me satisface la oferta de ese club, yo prefiero ir a ese otro club. Y el club le dice, no te vas a poder ir, entonces elige si te vas a ir allá con medio sueldo o te quedas sin jugar. El jugador, sin tener muchas opciones, y ahí vamos avanzando, se niega y toma la decisión de ir a los tribunales. Un hecho inédito hasta el momento porque ningún jugador se hubiese planteado eso porque perdería la opción de seguir jugando. ¿Qué sucede con la legislación en Europa? Estamos hablando Unión Europea y en la Unión Europea todos estos países han acogido una misma normativa comunitaria, además de la normativa nacional. Pero la normativa comunitaria establece como un derecho sagrado la libertad laboral y que tú puedas, como miembro de la Unión Europea, ir a trabajar a cualquier Estado miembro con la igualdad de condiciones que cualquier nacional de ese país.
Bosman obviamente no conocía estas reglas, pero tenía un amigo abogado que le dijo: lo que te está haciendo el club a todas luces es ilegal. Acude él al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo le dice: efectivamente, el club no te puede impedir ir a trabajar al sitio que tú quieras. La UEFA, y seguimos avanzando, la UEFA inmediatamente reacciona porque el Tribunal Europeo da una instrucción al Tribunal de Bélgica y sancionan a la UEFA para permitirle a Bosman ir a jugar al club que él deseaba. La UEFA responde jurídicamente, dado que los efectos de las normativas de la UEFA, perdón, ya me estoy adelantando lo que dijo el tribunal, pero lo que dice la UEFA es: dado que el Tribunal Europeo no nos aplica a nosotros por estar en Suiza, Suiza no es miembro de la Unión Europea, sus laudos no nos obligan. Entonces el tribunal dijo: dado que los efectos de las normativas de la UEFA son de aplicación en el espacio territorial europeo y afectan a ciudadanos europeos, cualquier norma que viole los tratados europeos será tenida por ilegal y por lo tanto será inoperante en la comunidad europea. En resumen, muy bien, no cumplas con la sanción, pero no puedes participar en ningún lugar de la Unión Europea. Imaginen ustedes a la UEFA no jugando en ningún país de la Unión Europea. Tendrían que jugar solamente en Suiza. Entonces olvídense del Real Madrid, del Barcelona, del Milán, de todos. Entonces automáticamente la UEFA dijo: creo que siempre sí sería recomendable seguir sus instrucciones y modificar nuestros reglamentos. Y en ese momento la UEFA, la FIFA, la UEFA a través de la FIFA, modifican los reglamentos y crean un sistema de estabilidad contractual basado en la ley europea. Y adivinaron correctamente, eso afecta a todos los afiliados a la FIFA, incluyendo México. Adelante. Vamos adelante. Por eso es importante entender el tema internacional. Y ahora vamos a ver que muchos de los abogados que participaron en la Federación Mexicana de Fútbol no entendieron el tema internacional, ni el tema de los tratados internacionales, ni el tema de la aplicación que tienen en espacio nacional de decisiones que toman organismos internacionales en otros lugares. Adelante. Y tenemos el multicitado caso Carmona Galindo, y creo que tenemos un video por ahí. El caso Carmona, que se dio en la Confederación en 2005, es un caso que a mí en lo particular es uno de los temas... ¿Sí tenemos audio? Los estatutos. Tal como 8 meses después, y tal como se anticipaba, la Federación Mexicana de Fútbol salió avante en el dictamen sobre el caso de Salvador Carmona. Simón Díaz, representante de la Femex Food, comentó sobre la resolución a su salida del juzgado. Fue absolutoria para la federación y creo que ganó el Estado de Derecho, ganó la afición, ganó el fútbol y ganó México. Sí, siempre sentimos que estuvimos dentro del Estado de Derecho y finalmente, pues bueno, la ley nos da la razón, ¿no? Hemos actuado conforme a derecho siempre. Lo respeto siempre a la ley, a los reglamentos, a los estatutos y bueno, pues cada quien sabe las acciones que cometió, ¿no? David Cohen, defensor de Carmona, mostró su molestia por la decisión en contra del ex seleccionado nacional. Me parece lamentable que una autoridad jurisdiccional mexicana le haya dado prevalecencia a un tribunal internacional que no está reconocida por una ley mexicana, por más que el juez quiso introducirle jurisdicción a través de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol. Ese tribunal no está reconocido en México por ningún tratado internacional. Verdaderamente es una burla a las instituciones mexicanas, porque la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte es un órgano creado por una ley federal, los miembros son, el presidente es designado por el presidente de la República y verdaderamente el juez toma la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte como si fuera un órgano de bufones. Por alguna razón, desde el lunes teníamos la impresión de que la Federación Mexicana de Fútbol iba a obtener la resolución favorable. Tuvimos por ahí algunos comentarios por parte de gente que conocemos en el tribunal. Por otro lado, el hecho de que se haya retardado, pues en realidad fue para perfeccionar la resolución en favor de la Federación, no me queda la menor duda.
Y bueno, el hecho de que ayer un medio de comunicación con difusión nacional, como es el periódico Esto, haya dado a conocer que Salvador Carmona había perdido el juicio, el día de hoy otros medios de comunicación se adelantan, siendo que ustedes vieron que la sentencia se firmó a las 12 del día. Entonces es verdaderamente sospechoso que otros medios hayan tenido conocimiento de que la Federación había ganado el asunto. Esto, por supuesto... Estas declaraciones fueron muy recientemente, a pesar de que el caso es del 2005. ¿No? Quería mostrarles cómo nuestro colega Cohen, obviamente defendiendo los intereses de su cliente, dice que cualquier decisión de ese tribunal internacional no tiene aplicación en México, ni está reconocido, ¿no? Yo siento que el abogado Cohen no lo cree firmemente, simplemente está utilizando el argumento para defender a su cliente, pero como lo hemos visto brevemente ahora, es totalmente incorrecto, ¿no? Caso Carmona Galindo, para darles es un caso de antidopaje, pero que no fue manejado de dopaje. Como muchas cosas que pasan en nuestro querido país, pareció más una telenovela. Cuando detectan el dopaje, estando ellos jugando en las Confederaciones 2005 en Alemania, previo al Mundial de 2006, los retiran de la concentración y los regresan a México. Los reporteros se dan cuenta y empiezan a preguntar y nadie pudo dar una explicación clara de por qué se retiraban. Empezaron las especulaciones hasta decir que habían estado en una fiesta homosexual, que habían tenido relaciones con la esposa de Rafa Márquez, que los dos eran pareja. O sea, es decir, y seguía la telenovela, ¿no? Y los medios de comunicación seguían la nota, que desde mi punto de vista bastante vergonzoso, el tratamiento que se le da, y la Federación Mexicana de Fútbol, el presidente no quería dar declaraciones, que era Alberto de la Torre, el secretario general dijo, no, esto es una cuestión de una violación al código de ética interno, lo cual abonaba a todas las especulaciones. Dicen, ¿por qué no decir, hubo un tema de dopaje? Dos jugadores, dos maneras de tratar el tema por sus abogados totalmente diferentes. Carmona no volvió a jugar nunca, Galindo cumplió su sanción de 6 meses, porque aparte los abogados obtuvieron una reducción de sanción y volvió a jugar. Carmona no solo le costó una fortuna todo el proceso, sino que no volvió a jugar jamás y se dedicó a atacar a la Federación Mexicana de Fútbol y a su club, que es el Cruz Azul. Yo personalmente no atendí el caso Carmona, asesoré a los abogados de Galindo y conozco a los abogados de Carmona. La manera en que ellos lo abordaron, a través también de un personaje interesante, que era el abogado de Cruz Azul entonces, que dejó de serlo, a partir de esto, él no entendía el tema internacional. Él decía, yo tengo un amigo juez aquí en México que me va a conseguir una suspensión, lo cual, por desgracia, es muy común en nuestro país. Y es algo que en este foro académico, quiero decirles, jóvenes, la manera más fácil de echar a perder su carrera es el influyentismo, el tratar de hacer las cosas, yo conozco a fulano de tal, le voy a pedir que haga esto a cambio de dinero, ese tipo de situaciones nunca acaba bien. Y además de eso, les impide su crecimiento profesional e intelectual. Es decir, sentarse y decir, ¿cómo resuelvo este tema desde el punto de vista jurídico? Vamos a utilizar las leyes y a resolver esto. El abogado Cruz Azul recomienda eso, les suena lógico, porque lógico en ese momento el jugador dice, yo lo que quiero es volver a jugar, y si me están recomendando esto, el abogado de mi club, debe ser cierto, y consiguen un amparo. Y Carmona se presenta a jugar en un partido Cruz Azul Pachuca, violentando a la WADA. La WADA es la Organización Mundial Antidopaje, que detecta el dopaje y emite una sanción. Si tú no atiendes una sanción de la Organización Mundial Antidopaje, ellos lo que hacen, se van encima de la Federación Deportiva, en este caso la FIFA. La FIFA se va encima de la Federación y la Federación encima del club. Y esa es la cadena. Eso no lo entendió el abogado del club. Y dijo, yo tengo una suspensión de un juez federal, el jugador puede jugar.
Y a mí que me digan lo que sea a nivel internacional, aquí en México se respetan las leyes mexicanas. Error. Error de planteamiento. La FIFA intenta sancionar a la federación y la federación se lava las manos y dice, fue el Cruz Azul. Y al Cruz Azul lo que le iba a suceder era perder la categoría en primera división e irse a segunda. Adivinen quién fue el sancionado. Ni la federación, ni el presidente de la federación, ni el Cruz Azul, el jugador. Y cuando hablas de este tipo de situaciones, un jugador pierde su forma de trabajo, que es una carrera corta, y lo pones en una situación de vulnerabilidad impresionante. Vamos adelante con... Y es aquí cuando quiero hablarles del tema de dopaje, que para mí es un caso fundamental. No solo por el tema deportivo, sino porque seguramente les han comentado que las drogas destruyen, y eso es algo